Me has acertado dos, ¿eh? Bueno. Oh, y muy difíciles. Bueno, la primera sobre todo. Hombre, si hubieras empezado la primera por el T-Rex que has dibujado al final... Igual... Me dice un caballo, un tigre, un dibujo de dientes. Yo soy Darío Cobo Calvo, soy socio fundador de Estudio Vela Arquitectura. Estamos en Bilbao, bueno, trabajamos bastante pues, en el País Vasco, en Cantabria, en el norte de Castilla y León y trabajamos bueno, sobre todo en proyectos de rehabilitación, de vivienda y regeneración urbana. Hello, nice to meet you. Where you been tonight? Feel like I'm dreaming in these flashing lights. No, I'll never leave you. Just stay by my side. Yo soy Carlos Garmendia, soy uno de los socios del estudio Garmendia Cordero Arquitectos junto con Álvaro Cordero. Tenemos un estudio que justo este año cumple 10 años. Estamos en Bilbao y realizamos pues, todo tipo de proyectos de arquitectura. Darío, ¿qué tipo de proyectos os gustaría abordar en el futuro como estudio? Proyectos de vivienda social y de regeneración urbana. Desde la escala más grande de un barrio, ¿no? de cómo regenerarlo a través de la vivienda, a través de la rehabilitación. Eso estaría... Pues muy bien. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Esta era una de las preguntas que leí y dije, espero que no me toque a mí porque... De las funciones del arquitecto, ¿cuál es la que más disfrutas? ¿Relación con el cliente, proyectar, dirección de obra, etcétera? Hay dos cosas, sobre todo. La primera, que es la de diseñar, porque es un poco digamos, de siempre la que más he disfrutado y ese punto de pensar o imaginar cómo va a ser ese proyecto. Y luego hay otra que obviamente durante la carrera no la pensaba, pero que ahora sí me pasa, y es que disfruto mucho la obra. Lo veo como muy divertido y luego ver cómo esa primera parte de proyectar y diseñar se va haciendo realidad. Eso es algo que lo recuerdo siempre de la primera obra que hice, ¿no? La primera vez que fui a obra, y era una obra muy pequeñita, y se había levantado el tabique de ladrillo donde tú habías pensado... Una línea. Sí, donde habías dibujado una línea, de repente era un tabique, y fue chulo porque en un momento pensé, ostras, eso está ahí por mi culpa y porque yo decidí ponerlo ahí. Sí. Es algo que, ya te digo, que no pensaba quizás en la carrera que iba a disfrutar tanto como lo disfruto ahora. Una fácil, ¿eh? ¿Hay algún proyecto de arquitectura o interiorismo que despertó tu interés para estudiar la carrera? O sea, no. Están tocando las preguntas difíciles. Nada en concreto. Yo creo que no hubo un momento ahí de desvelación en el que digo, guau, por este proyecto me quiero dedicar a la arquitectura. No, y eso que tenía claro hacer arquitectura y así, pero bueno, un poco por una intuición de lo que podía llegar a ser esta profesión, desde imaginar un espacio, una construcción y sobre todo construirlo, ¿no? Hacerlo realidad, que es como has dicho tú, ¿no? ¿Hay algún arquitecto interiorista poco conocido que creas que merece más reconocimiento? Muchos, pues porque hoy en día que funciona tanto, ¿no? Las redes sociales o la exposición, ¿no? O las publicaciones, todo esto, siempre hay un punto de compañeros y compañeras nuestros que van un poco al margen, ¿no? O por lo menos no, en su manera de ser no va implícito esa manera de exponerse o de buscar esa presencia, ¿no? Y entonces eso yo creo que conlleva directamente a que quizás el reconocimiento no sea el que debería. O sea, sí, ahora igual, incluso ahora el algoritmo marca, ¿no? Antes eran las revistas especializadas y demás, y claro, había donde señalaban, pero luego obviamente se quedaba mucho fuera, ¿no? Y ahora, bueno. Sí. Y luego aparte, claro, que te quiero decir, al final yo creo que tanto tú como yo conocemos muchos casos de estudios de arquitectura que dices, joder, estos, hostia, lo hacen muy bien, sí. Y les acabo de descubrir ahora, ¿no? Sí, y de repente igual llevan 15, 20 años sí. de profesión y dices, ¿y yo por qué no conocía a estos antes, no? Sí, eso pasa mucho. ¿Crees que los límites normativos frenan o potencian la creatividad en los proyectos? Potencian. Y estoy como muy convencido de ello. Bueno, obviamente hay normativas y tal que
que te da cierto dolor tener que cumplir o que no te encaja en tu proyecto, pero bueno, eso al final te obliga a pensar 2 veces sobre la misma cosa y sí, a mí de hecho particularmente me interesa como sacar el potencial creativo de las normativas o de los resquicios de las normativas para poder proponer algo que a priori uno no se le pudiera haber ocurrido, ¿no? Incluso aunque no sea totalmente coherente con lo que tú pretendías, con tu diseño inicial y demás. A mí lo que en cierto punto, y es como, te quiero decir, es muy típico decirlo, pero hay un punto de exceso normativo en muchos casos que va cada vez a más. Burocracia que al final lo que genera es, digamos, la arquitectura pierda ese punto y acabe siendo todo mucho más parecido por cumplir las mismas normativas. Tiene que homogeneizar, sí, eso es cierto. ¿Qué asignatura crees que falta en la carrera de arquitectura, interiorismo? Siempre he dicho, o desde que terminé la carrera y empecé a trabajar, que algo que me llamó mucho la atención, que me parecía curioso que en la carrera, ¿no? En todas las asignaturas que haces, pero eso marcado con el tipo de proyectos que haces, nunca hay un cliente. En los proyectos no sé ahora, pero al menos en mi época, en los proyectos que nos encargaban o todos los trabajos que hacíamos, no existía un cliente. Yeah. O sea, no se hablaba y luego cuando llegas a la vida profesional te das cuenta de que es uno de los aspectos más importantes a la hora de saber cómo va a acabar ese proyecto que estás haciendo, ¿no? A lo largo de tantos años de carrera, en ningún momento a mí nadie me hablara de la figura del cliente, ¿no? Porque de alguna manera era como el profesor, ¿no? Pero en realidad jugaba en la liga que debería claro, jugar, que tú querías que jugara, ¿no? Claro, el de diseño. Luego no tienes clientes arquitectos. Entonces, cuando eras pequeño, ¿cuál era tu juguete favorito? Joder, esto es demasiado típico. Pero está bien, en el punto de paternidad en el que estamos. Pues sí, pero yo era bastante friki de Lego. Sí, muy de arquitecto. Psicoanalíticamente tiene mucha coherencia todo. Bueno, yo te diré que cuando leí la pregunta, mi respuesta sería Lego, las pinturas y una pelota. O sea, pero sí. O sea, yo recuerdo un saco así enorme lleno de piezas de Lego y horas y horas. De hecho es curioso porque una anécdota, pues sí, me gustaba construir y tal, y con los dominós de mi abuelo y tal, pues también construía castillos y tal. Y una vez mi abuela me dijo, tú por arquitecto. Yo era un crío de 8 años, ¿sí? Y yo creo que sí me quedo ahí. ¿Algún hobby fuera del ámbito profesional? Pues el baloncesto, la verdad. Sí. O sea, yo hay un punto de que para mí el deporte siempre ha sido algo súper importante en mi vida desde pequeño, y es algo que me ha acompañado y hoy en día con 43 es que sigo jugando y compitiendo a baloncesto. Entonces, te podría decir también, o sea, otros, te quiero decir, antes de ser padre leía mucho, ya no. La fotografía, ¿no? La fotografía, que también es algo que lo tengo ahora muy abandonado, igual que la carpintería, que es algo que disfruto, pero son cosas que, por ejemplo, con la paternidad se han aparcado un poco y, sin embargo, el baloncesto es la que se ha mantenido ahí, con lo cual, si tengo que elegir un hobby fuera del trabajo, creo que sería el baloncesto. Deporte engancha. Un barco. No es un barco. La verdad es que no lo he hecho muy bien, pero... A ver, tiene antena, es un edificio... No, edificio no es. Objeto. Joder. Digamos, es que quería... Una pista. ¿Por qué trampiza o algo? Una tarta. Un mantel, un plato con una tarta de cumpleaños. Hay un plato y unos tenedores, eso sí, un tenedor y un cuchillo, y hay un palillo pinchado, un pincho de tortilla. Sí. Este es edificio.
Es un dolmen, ¿no? Es lo que está en... mítico ¿Dónde está eso? Sí, en Escocia. Esto es objeto. A ver si consigo hacerlo un poco mejor que el anterior, porque este es bastante clásico. Habías puesto relleno en el pincho de tortilla. No, la verdad es que lo he hecho bastante mal. Eso es un compás, un foco. Sí, el clásico. El clásico de... Bartolomeo. Personajes. ¿Cómo era? Espera. Entiendo que eso es una excavadora o un quitanieves. Más o menos. Aquí vamos a meter a... Es lo complicado, ¿eh? Eso es una granja con caballos. Un poco más... No sé. Eso es un tigre, un león. O sea, estamos hablando de personaje. Pueden ser películas. Hostia, esto lo estoy viendo Ya, es que está... muy difícil, ¿eh? Es un arado, es que... Jurassic Park. Joder. Ojo, Qué bueno. Luego me explicas el primer dinosaurio, a ver qué era un velociraptor. Edificios. Edificio. Edificio de Apple. De Renzo Piano de Roma. El campo de fútbol este es en China, ¿no? Sí, bueno. Sí, el campo de fútbol en China, ya aceptamos barco como... Sí, como animal de era compañía. de Del Zoogemeuron, este es de Pekín. El Sí. nido, ¿no? Sí, no sé cómo... ¡Ay! Hemos acertado dos, ¿eh? Oh, y muy difíciles. Bueno, la primera sobre todo. Hombre, si hubieras empezado la primera por el T-Rex que has dibujado al final, igual... Me dice un caballo, un tigre, un ojo de dientes. Así, un caballo, no tiene dientes, vale.